En este video, vamos a realizar una interesante comparación entre los gases refrigerantes R134A y el R600A. Así que prepárense para descubrir las diferencias entre ellos. Comencemos diciendo que el R600A y el R134A son gases puros, que pueden recargarse tanto en fase líquida como gaseosa, ya que no están formados por mezcla de gases. El R600A es un hidrocarburo utilizado como refrigerante, mayormente en refrigeradores domésticos. Mientras que el R134A es usado en equipos de cualquier potencia, como refrigeradores domésticos, comerciales, chillers para aire acondicionado en edificios, chillers para enfriamiento de máquinas, sistemas de aire acondicionado automotriz. La principal ventaja del R600A es su bajo impacto ambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas, que hacen que su uso vaya en aumento. El R600A no daña la capa de ozono, y tiene un potencial de calentamiento atmosférico, GWP-3. Por otro lado, el R134A no daña la capa de ozono, y tiene un potencial de calentamiento global GWP de 1430, que a medida que pasan los años, empieza a tener problemas con restricciones ambientales más exigentes. El R600A isobutano tiene una clasificación de seguridad, A3, no tóxico pero inflamable. El R134A no es tóxico y nada inflamable. Aunque el R600A, isobutano, es inflamable, el hecho de utilizarse solo en circuitos de refrigeración de menor capacidad de enfriamiento, disminuye el riesgo, porque la cantidad de gas refrigerante R600A es notablemente baja. El isobutano R600A, al igual que el resto de refrigerantes del tipo hidrocarburos, tienen en general muy buena miscibilidad con cualquier tipo de lubricante, aunque en muchos casos, se recomienda utilizar aceites con mayor grado de viscosidad. El R134A es compatible con aceite POE en refrigeración convencional, y con aceite PAG en aire automotriz. En pantalla tenemos las tablas de tamaños de capilares, para R600A y R134A, para una misma capacidad de enfriamiento. El R600A ha demostrado que reduce el consumo energético de los sistemas de refrigeración, en comparación con el R134A. El R600A y el R134A no son gases sustitutos entre sí, en equipos que ya han trabajado, al menos que el fabricante lo autorice. Sin embargo, si se cambia el R600A por R134A, debe cambiarse el capilar, porque la cilindrada del compresor con R600A es superior al compresor con R134A. Ahora pasemos a estudiar en detalle las presiones específicas de cada uno de estos gases refrigerantes, donde observaremos que las presiones del R600A son muy bajas, inclusive llegar a ser presiones de vacío, en aplicaciones de baja temperatura. En pantalla tenemos un manómetro especialmente diseñado para trabajar con gas refrigerante R600A. Recordemos que este gas trabaja con presiones bastante bajas, comparado a otros refrigerantes. Los valores de presión del R600A son valores por debajo de la presión atmosférica. Como los valores del manómetro vienen calibrados para marcar cero, cuando está expuesto a la presión del medio ambiente, las presiones que tendrá el R600A son negativas, por tener presión por debajo a la atmósfera. Como resulta difícil tener una medición precisa, para valores tan pequeños de presión, es muy recomendable trabajar el R600A solo con manómetros especiales para este gas. Este manómetro trae claramente la escala de temperatura, junto con la de presión de manera muy sencilla. Así por ejemplo para una temperatura de baja de menos 10 grados Celsius, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 10 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión.
Así por ejemplo, para una temperatura de baja de menos 20 grados Celsius, típico de neveras domésticas, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 20 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión. Además de usar el manómetro adecuado, se debe realizar la carga de gas refrigerante R600A, por peso, de esa manera se disminuyen las posibilidades de error. La carga de R600A se puede hacer, tanto en fase líquida, como en vapor. Ahora vamos a verificar, cuál será, el valor de la presión de alta. Para un medio ambiente de 20 grados Celsius, vamos a tener una temperatura promedio de condensación, de cerca de 30 grados Celsius. Ahora coloquemos la aguja, en 30 grados Celsius, y observemos el valor de presión. Si queremos saber la presión que debería tener el equipo, estando apagado, vamos a buscar en el manómetro, el valor de la temperatura del ambiente, es decir colocamos la aguja en 20 grados Celsius, y así podemos leer el valor de presión. Las presiones del gas refrigerante R134A más usadas, son 1. Para alcanzar una temperatura de menos 20 grados Celsius en el evaporador, equivalente a menos 4 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 0,32 bar, equivalente a 4,70 psig, o 32 kilopascales. 2. Para alcanzar una temperatura de menos 15 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 5 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 0,63 bar, equivalente a 9,26 psig, o 63 kilopascales. 3. Para alcanzar una temperatura de menos 10 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 14 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 1 bar, equivalente a 14,70 psig, o 100 kilopascales. 4. Para alcanzar una temperatura de menos 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 23 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 1,42 bar, equivalente a 20,87 psig, o 142 kilopascales. 5. Para alcanzar una temperatura de 0 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 32 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 1,92 bar, equivalente a 28,22 psig, o 192 kilopascales. 6. Para alcanzar una temperatura de 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 41 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 2,49 bar, equivalente a 36,60 psig, o 249 kilopascales. En algunos casos, es útil conocer la presión del equipo estando apagado, y la presión de alta o del condensador, vamos a verlas. 1. Para una temperatura del medio ambiente exterior de 30 grados Celsius, el equipo apagado, con esta temperatura, tiene una presión manómetrica, tanto en alta como en baja, según la tabla de 6,70 bar, equivalente a 98,49 psig, o 670 kilopascales. 2. Para una temperatura del ambiente exterior de 30 grados Celsius, la temperatura del condensador suele estar unos 10 grados Celsius, por encima del medio donde está ubicado el equipo. Así en la tabla, para 40 grados Celsius, unos 104 grados Fahrenheit, la presión manómetrica de alta, en el condensador es de 9,18 bar, equivalente a 134,94 psig, o 918 kilopascales.